¿Qué hicimos ayer? Ayer. ¿Qué hicimos ayer? ¿Eh? Sí, yesterday. Pero, ¿qué hicimos? What did we do? ¿Estudiar? No, digo, en clase. ¿Cómo? Miramos una película, ¿verdad? Una película. ¿Y de qué trataba la película? ¿De qué trataba la película? ¿Cuántas personas había en la película? ¿4? ¿Solo 4? No. ¿5? ¿5 señores? ¿5 viejas? 5 señores. Señores con mustache. 40 años de edad. ¿Señores o muchachos? Muchachos, ¿verdad? ¿Y qué otra persona había en la película? Una abuela, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos un muchacho, 4 muchachos y una abuela. ¿Ok? 6 personas. ¿Y qué pasaba en la película, Heather? What happened? Yells at him. ¿Ok? Y entonces, vamos a escribir en parejas. En parejas vamos a escribir un diálogo. ¿Ok? De la abuela con el muchacho en la casa. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el muchacho llega a su casa? ¿Qué le dice la abuela? ¿Qué dice el muchacho? ¿Qué dicen los otros muchachos? ¿Ok? Y entonces vamos a 3 minutos. 3 minutos para escribir un diálogo on what happens when the kid gets home and the grandmother and then the other kids get there, etc. ¿Ok? Sí, en parejas. No, it's telling you can say despreocupado o despreocupada. Cuidadoso o cuidadosa. Oh, okay. It's saying you need to be more careful. Which is Oh, imperative. You can say it. So you say this, Sam. Sed? No, it's an idiom like tener frío, tener calor, tener hambre, tener sed, tener miedo. Tener, Do you need to have carefully? yes. Oh, so you don't need to. Do you need to have? Like, you have to say necesitas. Necesitas Tienes. tener, Tienes. and then care, or carefulness, ¿cómo se dice? Cuidados. Ajá. No, that is careful. Oh, carefulness. Descuidadamente. No, this is carelessness. Descuido. This is, This book is confusing me. this is carefree. This is care. Carefree, care. Cuidado. Yes. Oh. I didn't listen. I thought that was C. Of your stupendous? Oh, excellent. Oh, man. Why would it put that in there? But what are you trying to say? Bonali, you need to be here earlier. Your excellent wallet? I used the wrong word. It was, for some reason, it's in here. I guess they put it in there for grand, but never mind. So, Vamos a escuchar los diálogos. ¿Ok? Vamos a escuchar los diálogos. Primero, José Luis y Peter. Okay, this is the situation. The kid gets into his house, the grandmother is there, and then the other kids get to the same house. Abuela, ¿dónde estabas, muchacho? Yo estaba con unos amigos. ¿Qué? ¿Cuáles? Entonces, ¿de qué trata el diálogo de ellos? Jenik, ¿de qué trata el diálogo de ellos? What's it about, their dialogue? Would you read it again, please? yeah. Listen, everybody. ¿Qué haces? Nada. ¿Por qué? Okay. ¿Qué dice Jenik? Well, first she's asking what he's doing. He's Mhm. saying nothing. I don't know what cuidado or ¿Qué quiere decir cuidado, Alex? Full. I thought that was
So, just telling, maybe just tell him to be careful. Sí. ¿Y qué más? ¿Cómo termina el diálogo, Mimi? And there's something about the addicted Yeah, that's the final dialogue, ¿no? Yeah. Es un drogadicto. Chad, no Chad. Ahora vamos a ver el diálogo original del video. Lo voy a mostrar. ¿Ok? Entonces la abuela dice, muchacho, ¿dónde tú estabas? ¿Con quién tú estabas? Who wrote something similar? I remember. Ustedes, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Dime, contéstame que te estoy hablando. Y el nieto le dice, doña, déjeme tranquilo, suélteme en banda. Y la abuela, ¿cómo que te suelte en banda? ¿Tú quieres que te rompa la cabeza? Respétame, que para eso soy tu abuela. ¿Y ustedes qué quieren, comebocas? ¿Quién es ustedes? The rest of the boys, ¿no? Doña, no se agite, tranquila. Nosotros vinimos a... No, yo no me agito. No, señora, lo que pasa es que nosotros vinimos a traerle esta cartera a... ¿Qué quiere decir traerle esta cartera a? To bring back the wallet, ¿no? To bring the wallet to... Dice, ¿qué cartera ni qué cartera? ¿De qué cartera tú me hablas? Ese muchacho no tiene documentos, ni acta de nacimiento, ni cédula. Se me van de ahí. ¿Qué quiere decir se me van de ahí? Look, ella dice, se me van de ahí. Y cierra la puerta. Get out of here, ¿ok? Entonces, do you understand this? Word by word? No, ¿verdad? Why do you think it is that way? ¿Por qué? El contexto de la película, ¿verdad? Pero además, ellos son dominicanos. Ellos son de la República Dominicana. Y hablan de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, comebocas. Within the context, what does comebocas do you think means? She says, and you, what do you want, comebocas? She just discovered the guys there. What do you want, comebocas? No? ¿Cómo? Something about their mouth. It means, literally, it means mouth eaters, no? But it means snoopers. Okay? Snoopers, is that a word? No? Yeah? Bueno, something like that, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes entiendan que en diferentes partes de América Latina y de España se habla diferente. Diferente acento, diferentes palabras, diferente forma de hablar, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene un diálogo parecido, aparte de ellos? ¿Alguien tiene un diálogo parecido a ese? ¿Tu diálogo es parecido? ¿Similar? ¿Diálogo similar? ¿Más o menos? ¿Diálogo similar? No, más o menos. ¿Y ustedes? Bueno, entonces, ahora vamos a ver la película completa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en la película? Sí. They're mad because they had to miss their game, Ajá, muy bien. ¿Y luego? so they drop the wallet off, just throw it down, ¿Y luego? and then Van a hablar, ¿ok? En grupos de 4. Ay, sorry. Grupos de 4. Y van a contestar a estas preguntas. ¿Qué crees que va a pasar con el nieto after the movie ends? ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el nieto? ¿Qué va a hacer la abuela? ¿Qué van a hacer los muchachos? ¿Y qué va a hacer el dueño de la cartera? ¿Ok? Entonces, tienen 2 minutos para hablar en español, 1 minuto para hablar en inglés y luego 2 minutos para hablar en español. ¿Ok? Y contestar a esas preguntas. At the end, I'm going to ask for your answers to those questions. ¿Ok? Entonces, en grupos de 4, trabajen en grupos de 4, hablando solo español 2 minutos. Wake up. Did you party last night again? No. I have class A on Wednesdays and Fridays. A ver, ustedes, ¿qué va a pasar con el nieto? Peter. El nieto va a ser un criminal. El nieto va a ser un criminal. ¿Qué quiere decir eso?
El nieto va a ser un criminal. What does that mean? He's going to be a criminal. ¿Y qué pregunta, tú qué crees que va a pasar con el nieto, Erin? El nieto va a ir a la cárcel. El nieto va a ir a la cárcel. ¿Qué es eso? Vean. El nieto va a ir a la cárcel. He's got to go to jail, ¿no? ¿Y qué va a hacer la abuela, Rachel? She's going to talk to the police, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta estructura? Va a hacer. ¿Y cómo se llama? En el libro, la gramática. Futuro. Immediate future, ¿ok? So if you say what are you going to do, it's just que vas a hacer. Sí. O que vas, you need to conjugate ir. Ok, bueno, y entonces, ¿cómo se llama el deporte, Audrey? ¿Cómo se llama el deporte que juegan los muchachos? ¿Béisbol? Bueno, vamos a ver si sí o si no. Okay, this is an article that appeared in the Washington Post, I believe. I don't remember very well. So, José Luis, please read it in English. Juan Barón, Dominican Republic, August 3rd. The town's only baseball field. Faster. Otro comentario sobre la vitilla en la red. Oh, no, that's it. Thank you. Ok, y entonces, ¿cómo se llama el deporte que juegan los muchachos al final de la película? Vitilla, ¿verdad? ¿Y la vitilla es lo mismo que el béisbol? Más o menos, ¿por qué? Say it in English. But they hit it, they use like some sort of a bat Ajá, to hit another object. and they that's baseball. It's not a ball. It's freezing or Ok, sorry. Entonces, ¿son iguales el béisbol y la vitilla? ¿Son iguales? Are they the same? ¿Sí? No, ok. Lo que tienen que hacer ahora es, en parejas, escribir una definición de vitilla. ¿Ok? Una definición del deporte de la vitilla. En parejas, en español, todo en español. ¿Ok? Vitilla. ¿Listo? Ya, el juego de vitilla. Oh, you have to compare? ¿No? Heather. ¿He? ¿Eh? Bueno. No, just him. A ver, ¿cuál es su definición de vitilla? Escuchen, por favor. Stop what you're doing and listen. tiene un palo y golpea una tapa de botella. En béisbol tiene un bate y golpea una pelota. Y vitilla juega en los calles. En las calles, ¿verdad? Muy bien. ¿Tu definición, Erin? Juegan con en vitilla se juega con un palo de escoba. ¿Qué es palo de escoba? Broomstick, ¿ok? ¿Y en el béisbol con qué se juega? Un bate. Y en la vitilla se juega con una tapa de botella. ¿Y en el béisbol? Una pelota. Y el vitilla se juega en la calle, ¿verdad? ¿Y el béisbol? En un estadio o en un parque de béisbol, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver nada más, before we leave, una definición de vitilla. Vitilla es una simplificación del juego del béisbol, usando un palo de escoba o vara, stick,
de poco grosor como bate y las tapas de las botellas de agua como pelota. En esta variante, who's talking over there? Please silence. En esta variante no se corre a las bases. ¿Qué quiere decir eso? The bases, ¿verdad? No se corre a las bases y es un duelo entre el bateador y el lanzador. ¿Qué quiere decir duelo? Es un duelo. Eso, ¿cómo? José Luis. Duel. Entre bateador, batter y lanzador. Pitcher. Asistido por los demás miembros que tratan de atrapar la tapa cuando es golpeada por el bateador. What is the meaning of that final sentence? Asistidos. Assisted. Por los demás miembros del equipo. Members of the team that try to catch. Bueno, so see you tomorrow. Tomorrow we have the exam. We're going to start with the listening part, so be here on time. Okay? And give me your homeworks and stuff.